Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a desarrollar la primera de dos clases que corresponden al tema de psicofarmacología, un tema que realmente es muy importante porque el empleo de los psicofármacos es algo muy extendido dentro de la medicina y es fundamental poder desarrollar los conocimientos básicos que nos ayuden a un empleo correcto y racional de psicofarmacología, de los psicofármacos. La psicofarmacología, en cuanto a estudios científicos, tiene la característica de estar entre dos áreas o de ser compartida, tanto por la psiquiatría como por la farmacología. Definimos psicofármaco como toda sustancia destinada a actuar sobre el psiquismo. Indudablemente, a lo largo de la historia, el hombre ha empleado distintos tipos de sustancias que tienen acción o que actúan sobre el psiquismo, buscando diferentes efectos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, desde el punto de vista científico, podemos encontrar o ubicar el nacimiento de la psicofarmacología en la década de 1950, en el siglo pasado. En ese momento se descubre la clorpromacina y comienza a usarse básicamente aprovechando la acción, el efecto antipsicótico de esta droga. De hecho, el descubrimiento de la clorpromacina y de otros fármacos como la isopronazida utilizada en el tratamiento de la tuberculosis ocurrió por lo que se denomina serendipia, es decir, por casualidad. Sin embargo, no es una casualidad absoluta, sino que era una época en la que los profesionales de la salud tenían una mirada puesta en el efecto de diferentes sustancias sobre el organismo y a través de ese ojo clínico pudieron ir descubriendo diferentes tipos de drogas. A partir de la década del 60 comienza un desarrollo de la psicofarmacología basada fundamentalmente en el desarrollo de las primeras teorías sobre los mecanismos de acción. En esta época se manipulaba la estructura química de distintos fármacos buscando el desarrollo de otros fármacos diferentes. De ahí que en este momento los psicofármacos se clasificaban fundamentalmente de acuerdo a la pertenencia por su estructura química a distintas familias. Es así que en aquella época se usaba mucho aquella clasificación que hablaba de fenotiacinas, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, teniendo entonces básicamente en cuenta el mecanismo de acción. A partir de la década de 1970 comienza una etapa dentro del desarrollo de la psicofarmacología básicamente caracterizada por lo que se denomina el diseño racional, es decir, a través del estudio de distintas moléculas fundamentalmente orientadas hacia la mirada de la importancia de distintas moléculas en el desarrollo de distintos tipos de trastornos mentales, comienzan a desarrollarse racionalmente desde el punto de vista de su diseño, diferentes tipos de drogas para actuar sobre estas moléculas que se observaban modificadas o alteradas en el desarrollo de determinado tipo de enfermedades. Así comienza una época en el desarrollo de la psicofarmacología que corresponde básicamente al desarrollo de los antipsicóticos atípicos o lo que se conocen como antidepresivos de nueva generación. Un desarrollo que indudablemente, sobre todo a partir de la década del 90 del siglo pasado, considerada la década del cerebro, cobra una importancia muy grande en cuanto al desarrollo de nuevas moléculas que ayudan indudablemente al tratamiento de los diferentes trastornos mentales que venimos desarrollando. Decíamos al comienzo que la psicofarmacología es compartida por la farmacología y por la psiquiatría en cuanto a su conocimiento científico, siendo muy importante recordar dos ramas fundamentales de la farmacología por la implicancia clínica que la misma tiene en el uso racional de los distintos tipos de psicofármacos. En este sentido es muy importante recordar qué entendemos por farmacocinética y luego vamos a ver qué entendemos por farmacodinámica. La farmacocinética
básicamente es aquella rama de la farmacología que se ocupa de lo que el organismo le hace a la droga. Es decir, una vez que la droga ingresa en el organismo, sufre una serie de procesos, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, que indudablemente el conocimiento de estos aspectos y características propias del fármaco hace al impacto que tiene en el uso clínico que nosotros hacemos de estos fármacos. En este sentido, la farmacocinética está condicionando el número de tomas diarias que hemos de dar en un fármaco, las contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones, todo lo cual es de una importancia mayor en cuanto a las indicaciones que vamos a hacer de los distintos fármacos que vamos a emplear. De hecho, un fármaco o un psicofármaco que actúe sobre otro psicofármaco que yo estoy administrando, ya sea induciendo su metabolismo o, por el contrario, inhibiendo su metabolismo, tiene implicancias clínicas muy importantes que es importante conocer. Si inhibe el metabolismo, el riesgo de acumulación y producir un efecto tóxico es grande, con lo cual tengo que ser muy cauta en la dosis que utilizo para no producir efectos tóxicos o efectos adversos. Por el contrario, si uno de los fármacos que estoy dando junto con otro fármaco acelera el metabolismo, la eficacia clínica de este fármaco va a disminuir y es importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar cuál es la dosis a la cual voy a administrar el fármaco con la finalidad de obtener el efecto que estoy buscando. Por su parte, la farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia lo que la droga le hace al organismo. En el caso de los psicofármacos, que es lo que estamos viendo, el sitio de acción del psicofármaco es a nivel de unas estructuras proteicas que se denominan receptores a nivel de las neuronas. Es decir, los psicofármacos, como recién decíamos, son sustancias que modifican el psiquismo y esa modificación del psiquismo la realizan actuando a nivel de la neurona en estas estructuras proteicas que se denominan receptores. Esta acción puede ser directa cuando el fármaco, el psicofármaco actúa directamente sobre el receptor o indirecta cuando el mecanismo de acción se relaciona, por ejemplo, con alguna acción a nivel de enzimas que degradan al neurotransmisor, como puede ser los inhibidores de la MAO, que inhiben a la MAO, que es una enzima que, digamos, corresponde a los inhibidores de la MAO, al grupo de los antidepresivos, pero que actúan por un mecanismo indirecto, inhibiendo el metabolismo de las monoaminas, y de esta forma el neurotransmisor va a actuar sobre su receptor, pero la acción del fármaco en este caso va a ser indirecta a través de la acción sobre la enzima. Otra característica importante a tener en cuenta con relación a los psicofármacos en general es que la acción, el mecanismo de acción de los mismos, se verifica a través de dos mecanismos. Uno que llamamos mecanismo de iniciación, que es aquel mecanismo de acción en el cual el efecto clínico se observa inmediatamente, se empieza a administrar el fármaco por la acción directa a nivel de. Un ejemplo típico es el de la benzodiazepina, que es un ansiolítico que al ser administrado su acción aparece inmediatamente. A diferencia de lo que veíamos cuando veíamos trastornos del estado de ánimo, los antidepresivos, decíamos que no. Por la acción que el fármaco ejerce en este receptor postsináptico que va a producir a nivel de esa neurona
postsináptica una serie de cambios en lo que se refiere a activación de segundos y de terceros mensajeros y modificaciones génicas y en expresión génica, básicamente de esta neurona postsináptica, que explican el por qué los antidepresivos no actúan inmediatamente cuando uno comienza a darlos, sino que actúan a partir de aproximadamente 15 días que se inicia el tratamiento. Entonces, es importante tener en cuenta que estos tipos de mecanismos, ya sea de iniciación o de adaptación, son muy característicos de los psicofármacos y es importante tenerlos en cuenta a la hora de saber esperar cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que aparezca el efecto clínico que estamos buscando. Decíamos que los psicofármacos actúan sobre receptores de la neurona y esta acción sobre los receptores va a producir modificaciones en los sistemas de neurotransmisión del cerebro, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, el glutamato y el GABA, de acuerdo al tipo de psicofármacos que estemos empleando y también, indudablemente, teniendo en cuenta las alteraciones propias que los distintos trastornos mentales presentan en la base del origen de estos trastornos desde el punto de vista neurobiológico. Hay diferentes formas de clasificar los psicofármacos. Una de las formas, como veíamos, es teniendo en cuenta el grupo químico y de acuerdo a esto la estructura química que tiene el psicofármaco. Nosotros vamos a emplear una clasificación sencilla que tiene que ver básicamente con el efecto clínico que tienen los psicofármacos, que nos permiten agruparlos en antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Esta es una clasificación muy sencilla, pero por ahí precisamente la sencillez que tiene nos traduce ciertas limitaciones de esta clasificación. Esta es una clasificación que fue realizada teniendo en cuenta la acción clínica primera para la cual fue utilizada el psicofármaco. En este sentido, y lo hemos ido viendo a lo largo de las distintas clases, si bien es cierto que los antipsicóticos tienen una indicación básicamente en la psicosis, y para ella fueron desarrollados inicialmente y estudiados y descritos, también hemos podido observar a lo largo del empleo de los mismos que tienen acción en otro tipo de trastornos. Es así que también podemos usarlo en los trastornos depresivos como potenciadores del efecto antidepresivo. Lo mismo puede ocurrir con los antidepresivos que fueron desarrollados para el tratamiento de la depresión, pero que luego pudimos ver que también tenían una eficacia clínica sobre los trastornos de ansiedad y de hecho antidepresivos como los IRS o los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina son hoy utilizados también en el tratamiento de la ansiedad y de hecho son las drogas de primera elección para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. A pesar de esto, vamos a desarrollar la siguiente temática basados en esta clasificación. En el día de hoy vamos a desarrollar dos grandes grupos, que son los antipsicóticos y los ansiolíticos. Desde el punto de vista de los antipsicóticos, como su nombre lo dice, su descripción inicial fue, o su estudio inicial, fue hacia la acción clínica de estas drogas sobre los síntomas de tipo psicóticos. El desarrollo de los antipsicóticos, habíamos dicho que comienza en la década del 50 a partir de la clorpromazina, que fue el primer psicofármaco del desarrollo de esta etapa del desarrollo científico de la psicofarmacología. En realidad decíamos y habíamos dicho que este psicofármaco es descubierto un poco por serendipia. De hecho, un cirujano descubre cuáles eran los efectos de este psicofármaco, observa cuáles eran los efectos y lo recomienda para que unos psiquiatras amigos lo empleen y a partir de ahí comienza todo el desarrollo de lo que sería el desarrollo de los antipsicóticos.
que los clasificamos en dos grandes grupos, típicos y atípicos, cuyas características y diferencias no tanto se basan en cuanto a la eficacia clínica que tienen sobre los síntomas psicóticos, como a los efectos adversos o al perfil de efectos adversos que estos antipsicóticos tienen. Y esto se relaciona, vamos a verlo, con el mecanismo de acción que estos dos grandes grupos de antipsicóticos, típicos y atípicos, tienen y que nos permiten establecer una diferencia entre los mismos. El desarrollo de los antipsicóticos atípicos comienza a partir de la década, el gran desarrollo de la década del 80, con el descubrimiento de la clozapina. Vamos a comenzar con la descripción de los antipsicóticos típicos. Los antipsicóticos típicos actúan al igual que los antipsicóticos atípicos, bloqueando los receptores D2. Sin embargo, el tipo de bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2, recordemos que cuando veían ustedes esquizofrenias, veíamos que en los trastornos psicóticos el sistema de neurotransmisión dopaminérgico era uno, desde el punto de vista neurobiológico, era uno de los principales sistemas involucrados en el origen de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos en general, de forma tal que este bloqueo de los receptores D2 se relaciona precisamente con la aparición del efecto clínico que buscamos en los antipsicóticos, que es el efecto antipsicótico, actuar sobre las alucinaciones y sobre las ideas delirantes. La característica de los antipsicóticos típicos, que el bloqueo que producen es un bloqueo de tipo no selectivo. Esto significa que además de bloquear los receptores D2, bloquean otros tipos de receptores como los muscarínicos, los alfa-1, adrenérgicos y los H1 histaminérgicos, lo cual se relaciona con el perfil de efectos adversos que tienen los antipsicóticos típicos. A su vez, los antipsicóticos típicos se clasifican en de alta potencia y de baja potencia, recordando que el concepto de potencia se refiere a la potencia o a la fuerza con que se unen al receptor dopaminérgico y en este sentido a la dosis que es necesario utilizar para encontrar el efecto clínico que estamos buscando. Los de alta potencia, los antipsicóticos típicos de alta potencia, tienen la característica que en bajas dosis obtengo el efecto antipsicótico que busco y dentro de este grupo se encuentran los que antes, dentro de la antigua clasificación, se conocían como incisivos y el ejemplo típico es el haloperidol. Incisivos porque tienen la característica de en bajas dosis tener un efecto sobre las alucinaciones y sobre los delirios, es decir, alucinolítico y antidelirante, muy importante. A diferencia de los de baja potencia, que tienen la característica de tener un menor efecto antipsicótico, alucinolítico y antidelirante y un mayor efecto de tipo sedativo, incluyéndose en este grupo a los sedativos como la clorpromacina y levomepromacina de la antigua clasificación o de transición, como la tioridazina, que tiene la característica de tener de alguna forma efectos antipsicóticos, alucinolíticos y antidelirantes y sedativos, un poco compartidos con los otros dos grandes grupos. Decíamos que los antipsicóticos típicos producen un bloqueo D2 no selectivo, con la característica que van a provocar una importante cantidad de efectos adversos relacionados con el bloqueo de otros receptores. En este sentido, el bloqueo de esos otros receptores produce este perfil de efectos adversos de los antipsicóticos convencionales que indudablemente lleva al desarrollo de los antipsicóticos atípicos en la búsqueda de encontrar un antipsicótico que actúe más selectivamente sobre la neurotransmisión dopaminérgica, no teniendo este efecto tan extenso sobre otro tipo de receptores, como es el caso de los antipsicóticos convencionales.
Al actuar sobre los receptores muscarínicos, produciendo el bloqueo de los mismos, va a generar efectos de tipo anticolinérgico, sequedad de boca, visión borrosa, midriasis, aumento de la presión intraocular, exacerbación de glaucoma de ángulo abierto, taquicardia, constipación, retención urinaria, confusión, alteraciones cognitivas. Al bloquear los receptores H1, es decir, los histaminérgicos, se relaciona mucho con la sedación, con la somnolencia, con el aumento de peso, que en general producen todos los antipsicóticos típicos, pero más característicamente los de baja potencia. Y con el bloqueo alfa-1 adrenérgico, que provoca, desde el punto de vista clínico, hipotensión ortostática, con taquicardia refleja y mareos, también muy característico de los antipsicóticos típicos de baja potencia. Decíamos que la acción de los antipsicóticos se relaciona, el mecanismo de acción, con el bloqueo de digamos, de las vías dopaminérgicas. Este bloqueo dopaminérgico, de acuerdo a la vía dopaminérgica en la cual se produzca, va a producir un efecto clínico diferente. De hecho, el antipsicótico ideal sería aquel que actúe solamente bloqueando la vía mesolímbica. Esta vía mesolímbica se extiende entre las estructuras entre el mesencéfalo y el sistema límbico, provocando, como decimos, el efecto antipsicótico. Y cuando decimos efecto antipsicótico es el efecto que estamos buscando, que es el efecto alucinolítico y antidelirante. En el caso de los antipsicóticos típicos, quienes actúan más sobre esta esfera son los de alta potencia, el ejemplo típico que vimos, el haloperidol. Desgraciadamente, también los antipsicóticos convencionales actúan sobre otras vías, produciendo estos efectos adversos que recién describíamos. La principal vía sobre la cual se relacionan los efectos extrapiramidales es la vía nigroestriada. La vía nigroestriada se relaciona con este bloqueo sobre esta vía dopaminérgica que va desde la sustancia nigra hacia los ganglios de la base y se relaciona con los efectos extrapiramidales también muy marcados en el caso sobre todo de los antipsicóticos convencionales de alta potencia. La otra vía dopaminérgica que bloquean los antipsicóticos convencionales es la mesocortical. La mesocortical es una vía que se extiende entre el mesencéfalo y la corteza prefrontal, y está relacionada con un síndrome, que es el síndrome llamado neuroléptico, que se caracteriza por esta sedación, esta tranquilización emocional, este enlentecimiento psicomotor tan marcado que producen, sobre todo aquellos neurolépticos que hemos denominado neurolépticos de baja potencia, como los neurolépticos sedativos, como la clorpromacina o la levomepromacina. Y por último, la otra vía dopaminérgica, también bloqueada de manera inespecífica por estos, antipsicóticos convencionales, es la tuberoinfundibular, que va desde la tuberosidad del hipotálamo hasta la hipófisis, produciendo un aumento de la prolactina, lo cual se traduce clínicamente con efectos adversos realmente importantes a tener en cuenta cuando se emplean los antipsicóticos de tipo convencionales. Ahora vamos a tratar de describir cuáles son los efectos adversos, que es importante que ustedes tengan en cuenta para poder detectar la presencia de los mismos en aquellos pacientes que utilizan antipsicóticos de tipo convencional. Vamos a comenzar por los efectos extrapiramidales, que son fundamentalmente importantes en el caso de los antipsicóticos de alta potencia, como es el haloperidol, y que se relacionan, como recién veíamos, con el bloqueo de 2 en la vía nigroestriada.
Básicamente son 4 los que vamos a describir. La distonía aguda, que como su nombre lo dice, aparecen en los primeros días de tratamiento y que generalmente son manifestaciones adversas que tienen un pronóstico bastante favorable. Se caracterizan por la aparición de contracciones musculares sostenidas y dolorosas en los músculos de la línea media del cuerpo. Se afectan los ojos, el crisis oculogiras, el trismus, cuando afecta a los músculos de la mandíbula, tortícolis, cuando afecta a los músculos del cuello, y opistótonos, cuando estas contracciones musculares ocurren a nivel de los músculos de la columna vertebral. El tratamiento con el que contamos generalmente es el empleo de drogas antiparkinsonianas, anticolinérgicas, como el piperideno o el triexifenidilo, pero también se observa que podemos utilizar benzodiazepinas y antihistamínicos con buenos resultados. La acaticia es otro síntoma que es muy importante a tener en cuenta porque está también muy relacionado por el malestar que provoca, con un aumento de riesgo de suicidio, sobre todo en pacientes psicóticos. Se caracteriza la acaticia por la imposibilidad del paciente de permanecer quieto, lo que lo lleva a una inquietud psicomotora muy molesta, con una sensación de ansiedad y de disforia, que está relacionada mucho, como recién les decía, con un aumento de riesgo de suicidio en estos pacientes. El tratamiento de la acaticia se realiza en base al empleo de beta bloqueantes. El parkinsonismo es otro grupo de síntomas relacionados con este efecto extrapiramidal que su nombre lo indica. Provoca síntomas parecidos a lo que ocurre en los pacientes afectos por enfermedad de Parkinson. Aparece o es más frecuente el riesgo de aparición a partir de los 40 años y se caracteriza por una rigidez muscular, con un temblor en reposo, una disminución de la motilidad, bradicinesia con cialorrea y una expresión facial de máscara con una falta de mímica muy característica. El tratamiento es también a través del empleo de anticolinérgicos como el piperideno y el triexifenidilo. Por último, las discinesias tardías aparecen generalmente luego de 3 a 6 meses de tratamientos y se caracterizan por la aparición de movimientos involuntarios de tipo corioatetóxicos en los músculos de la cabeza, del tronco y de las extremidades. Son cuadros de difícil manejo en los que a veces el intento de manejarlos nos lleva o a disminuir la dosis del antipsicótico convencional típico o a reemplazarlo por un antipsicótico atípico que tienden a producir una menor cantidad de efectos de tipo extrapiramidal. Otro tipo de efecto adverso que es muy importante a tener en cuenta es lo que se denomina síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome neuroléptico maligno es un síndrome que se presenta con una muy baja frecuencia, aproximadamente 1 en 10.000 pacientes, pero que tiene una elevada mortalidad. Que ahí la importancia que ustedes como médicos conozcan como para poder pensar ante pacientes que tengan la clínica que vamos a describir y esté recientemente tomando un antipsicótico, pensar en la posibilidad de que esté desarrollando un síndrome neuroléptico maligno. El origen de este síndrome se relaciona con una respuesta idiosincrásica a los antipsicóticos y, como recién les decía, aparece al cabo de pocas horas o días de iniciado el tratamiento con un antipsicótico de tipo convencional. Se caracteriza básicamente por la aparición de fiebre, de rigidez muscular, inestabilidad autonómica, con hipertensión, taquicardia, sudoración, palidez, que lleva una alteración del medio interno muy importante en estos pacientes, una alteración del nivel de conciencia.
Una manera de hacer una prevención del desarrollo de este síndrome es a través de, cuando iniciamos el tratamiento con antipsicóticos de tipo típicos, realizar una curva térmica, es decir, ir valorando cómo va evolucionando la temperatura en estos pacientes, de forma tal que ante el aumento de temperatura inmediatamente se interrumpa el tratamiento antipsicótico. Reitero, es un síndrome muy bajo en cuanto a su frecuencia, 1 en 10.000 pacientes, pero tiene una elevada mortalidad. De hecho, cuando comienza a instaurarse y aparece la inestabilidad autonómica que veíamos con hipertensión, taquicardia, sudoración, son pacientes que deben ser tratados en una terapia intensiva donde contemos con los medios como para realizar unas medidas de sostén que son las necesarias de realizar para el tratamiento, un gran control de su medio interno y la utilización a veces de agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o el dantrolene, que solo pueden hacerse en el contexto de una terapia intensiva, como para prevenir indudablemente el desenlace fatal que puede llegar a provocar este síndrome neuroléptico. Es muy importante en estos pacientes, como les decía, el control del medio interno y también el control de enzimas como la creatininfosfoquinasa, que nos está marcando el daño muscular, producido por esa rigidez muscular que tienen estos pacientes que desarrollan el síndrome neuroléptico, o también lo que se ha visto, que tampoco se sabe cuál es la razón, la necesidad de controlar las enzimas hepáticas que también se encuentran alteradas con un aumento de las mismas por el daño que este síndrome provoca a nivel hepático. Otros efectos adversos son los efectos antipsicóticos que veíamos más marcados, los efectos cognitivos, perdón, de los antipsicóticos típicos o convencionales, que veíamos como mucho más marcados en los antipsicóticos de tipo sedativos, es decir, antipsicóticos de baja potencia. Dentro de estos síntomas de tipo cognitivos, básicamente tenemos la sedación, la confusión, que lleva a la posibilidad incluso del desarrollo de un delirio, un síndrome confusional, que lo vamos a ver cuando veamos los trastornos mentales orgánicos, que hace que haya que ser muy cauteloso en el empleo de este tipo de antipsicóticos de baja potencia cuando estamos en presencia de pacientes que desarrollan estos cuadros confusionales de origen orgánico, porque el antipsicótico sedativo o de baja potencia tiende a aumentar aún más la confusión. Otro tipo de efectos que podemos ver son los efectos cardiovasculares con prolongación del intervalo QTC, que esto es más marcado en uno de los antipsicóticos típicos, que es la tioridazina, con posibilidad de desarrollar arritmias graves, de ahí la importancia de un control en estos pacientes del electrocardiograma para detectar tempranamente la aparición de este tipo de arritmias. Otra característica que veíamos relacionada con el efecto sobre los receptores alfa-adrenérgicos es la posibilidad de desarrollo de hipotensión ortostática con taquicardia refleja. De forma tal que es muy importante que los pacientes que utilizan antipsicóticos se les recomiende levantarse lentamente para tratar de prevenir el desarrollo de esta hipotensión de tipo ortostática. Otros síntomas frecuentes relacionados, como veíamos, con el bloqueo muscarínico, son los síntomas gastrointestinales, que pueden ir desde el desarrollo de hilio paralítico, del desarrollo de una constipación hasta un extremo, la posibilidad de desarrollar un hilio paralítico. También relacionado con los efectos anticolinérgicos, pueden aparecer a nivel del ojo, visión borrosa, diplopía, aumento de la presión intraocular.
Relacionado con también este bloqueo dopaminérgico en la vía nigroestriatal, aparecen efectos neuroendocrinos y metabólicos, como son la amenorrea, la galactorrea, la ginecomastia, la disfunción eréctil, la disminución del deseo sexual y la anorgasmia, que se relacionan con la hiperprolactinemia. Y por último, efectos de tipo cutáneo, como pueden ser erupciones, papulares autolimitadas y fotosensibilidad, con lo cual es muy importante en pacientes que reciben antipsicóticos típicos hacer una adecuada protección con pantallas solares para evitar el desarrollo de manchas o de lesiones secundarias a esta fotosensibilidad. ¿Cuáles son las indicaciones de los antipsicóticos típicos? Básicamente en la esquizofrenia y en los trastornos esquizoafectivos, en la psicosis inducidas por sustancias, en los trastornos de personalidad, sobre todo en aquellos en los que aparecen síntomas de tipo psicóticos, en la manía aguda, pero siempre teniendo en cuenta lo que veíamos cuando hablábamos de trastorno bipolar, solamente usada por los efectos que tienen sobre la agitación psicomotriz, sobre la posibilidad de controlar la agitación psicomotriz en estos pacientes, solamente usado hasta la remisión del cuadro, en tanto y en cuanto el uso persistente mantenido puede llegar a inducir a la depresión, produciendo esto que denominábamos switch hacia la depresión en el caso de los pacientes bipolares. Y también, sobre todo en el caso de los antipsicóticos convencionales de alta potencia, se utilizan para el tratamiento de tics motores y vocales. Indudablemente el uso de los antipsicóticos típicos ha sido desplazado en gran parte por el desarrollo de los antipsicóticos atípicos, teniendo en cuenta los efectos adversos. Sin embargo, siguen siendo empleados, sobre todo en el inicio de los trastornos de tipo psicótico, de los trastornos de tipo bipolares, de la manía aguda, por la eficacia clínica que tienen sobre estos cuadros. Las dosis habituales, en el caso del haloperidol, es entre 5 y 15 miligramos por día, porque no se ha observado que más allá de esto haya una respuesta clínica deseada, y si por el contrario aparecen estos efectos adversos que hemos estado descritos, y que son los efectos adversos no deseados propios de los antipsicóticos típicos o convencionales. En el caso de los de baja potencia, las dosis equivalentes, tomando como referencia 1 miligramo de haloperidol, corresponden a 50 miligramos por día de clorpromacina, 25 miligramos de levomepromacina o 50 miligramos de tioridazina. Con relación a los antipsicóticos atípicos. Estos antipsicóticos atípicos fueron desarrollados en la búsqueda de encontrar aquel antipsicótico ideal, que sería el que actúe selectivamente sobre la vía mesolímbica, que es, digamos, sobre la vía dopaminérgica mesolímbica, que es aquella sobre la cual tenemos el efecto clínico. Esto nos ha llevado un poco al desarrollo de estos antipsicóticos de nueva generación o antipsicóticos atípicos, que esta definición de atípicos se relaciona básicamente con el perfil de efectos adversos que guarda relación con el mecanismo de acción que tienen los antipsicóticos atípicos. Y entre las razones por las cuales se puede explicar esta tipicidad de los antipsicóticos atípicos, tenemos el antagonismo de los receptores D2, pero con una baja afinidad. A quienes hablan que este bloqueo es débil, en realidad es un bloqueo menor del 70%, que provoca una menor aparición de los efectos, sobre todo de tipo extrapiramidales, adversos tan típicos en el caso de los antipsicóticos convencionales. Otra forma de explicar la tipicidad es a través del bloqueo de los receptores serotoninérgicos del tipo de los 5-HT2A, que
provocarían un estímulo en el flujo de la dopamina a nivel de la vía mesocortical, evitando el agravamiento de los síntomas negativos, y en la vía nigroestriada, produciendo una disminución o dificultando la aparición de los síntomas de tipo extrapiramidales, típicos que acabamos de describir. Otros mecanismos que explicarían la atipicidad sería la rápida velocidad de disociación del receptor D2 que tienen los antipsicóticos atípicos, el bloqueo selectivo del receptor D2 en el caso de la amisulpirida, que es uno de los antipsicóticos atípicos, o el agonismo parcial de los receptores, que es una característica típica del aripiprazol como mecanismo de acción. Esto explica, en base a estos distintos mecanismos, explican básicamente cuál es la diferencia de acción del mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos con relación a los típicos. Esto de alguna manera se relaciona en realidad con el perfil de efectos adversos que tienen los antipsicóticos atípicos. De hecho, los antipsicóticos atípicos provocan menos efectos de tipo extrapiramidales, menos elevación de la prolactina, menos discinesias tardías, lo cual hace que se diferencien básicamente con los antipsicóticos de tipo convencionales. Sin embargo, no forman los antipsicóticos atípicos un grupo homogéneo, sino que presentan entre sí, de acuerdo también a la falta de especificidad que tienen, la posibilidad de producir diferentes tipos de bloqueos, como es el caso, por ejemplo, de la risperidona, que es en este sentido el menos atípico de los atípicos, podríamos decir, es el más típico de los atípicos, ya que produce bloqueos de otras vías dopaminérgicas que se relacionan básicamente con la elevación de la prolactina, que es muy importante y que cuando se administra la risperidona siempre debe darse dosando periódicamente la prolactina, ya que produce incluso elevaciones más importantes que los antipsicóticos típicos. Si bien es cierto, producen menos de estos efectos adversos que acabamos de describir, tienen como característica de grupo los antipsicóticos atípicos el producir lo que denominamos síndrome neuroléptico, es decir, un síndrome que se caracteriza por el aumento de peso, con aumento de la circunferencia abdominal, con una alteración del perfil lipídico, con elevación de la glucemia y diabetes de tipo 2, lo cual es sumamente importante teniendo en cuenta que los antipsicóticos atípicos son hoy en día de elección en el tratamiento de los trastornos de tipo psicóticos, y que, como hemos visto cuando hemos desarrollado estos temas, esquizofrenia y los distintos trastornos psicóticos, hemos visto que son medicamentos que se dan por un tiempo prolongado, que se mantienen a través del tiempo, de forma tal que ustedes como médicos tienen un rol muy importante en el control de estos pacientes que se encuentran en tratamientos de mantenimiento con antipsicóticos atípicos, controlando y previniendo y tratando, cuando así fuera, la aparición de el síndrome de tipo metabólico. Como decíamos, los antipsicóticos no forman un grupo homogéneo, sino que la probabilidad de desarrollar el síndrome metabólico varía en ellos. El que más tiende a desarrollarla es la clozapina, en orden decreciente la olanzapina, la risperidona, y el que menos la produce es el aripiprazol. Esto que recién decíamos, los antipsicóticos atípicos tienen un perfil de efectos adversos que se relaciona un poco con esto que veíamos de que conforman un grupo heterogéneo de antipsicóticos. Se provocan efectos adversos diferentes,
pero lo que se refiere a su eficacia clínica, tienen la misma eficacia clínica, es decir, tienen una eficacia que no es muy diferente con relación a los síntomas antipsicóticos, salvo el caso de la clozapina, que se ha demostrado que es efectiva y es muy efectiva en caso de esquizofrenia de tipo resistente al tratamiento. Es decir, no hay, desde el punto de vista de la eficacia clínica antipsicótica, grandes diferencias, salvo el caso de la clozapina. Clozapina que es de exclusivo uso en manos de especialistas en tanto y en cuanto la reservamos sobre todo para aquellos casos resistentes al tratamiento, porque tienen la característica de provocar diferentes tipos de efectos adversos, entre los cuales la agranulocitosis es el más importante, que puede llegar a provocar rápidamente la muerte en el paciente, lo cual lleva a la necesidad de utilizarlo bajo estrictos protocolos. Con relación a las indicaciones de los antipsicóticos atípicos, básicamente esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como venimos viendo, y también, como también habíamos, cuando vimos trastornos del estado de ánimo, como indicaciones en la etapa aguda de la manía, del trastorno bipolar con síntomas mixtos, o de la depresión bipolar en la fase aguda, y como mantenimiento, el cual puede ser en monoterapia o asociado, igual que lo agudo con el litio o con el valproato. Las dosis son estas que ustedes tienen en el cuadro, las dosis recomendadas, que no me voy a detener en la descripción porque allí quedan, son las dosis que habitualmente empleamos y en las cuales se ha observado que desde el punto de vista clínico aparece el efecto que estamos buscando. A modo de síntesis, quiero reiterar algo que venimos viendo a lo largo de la descripción de estos dos grandes grupos de antipsicóticos, los típicos y los atípicos. Diferentes tipos de estudios multicéntricos realizados y basados en la práctica clínica habitual han permitido demostrar que no hay una diferencia entre antipsicóticos típicos y atípicos, salvo por los efectos de tipo secundario, es decir, la eficacia clínica antipsicótica no los permite diferenciar, sino que la diferencia se relaciona básicamente con el perfil de efectos adversos. Y este perfil de efectos adversos hace que los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, tengan en conjunto una baja adherencia. Y en esto ustedes como médicos tienen un rol importante en el sentido de poder, como venimos insistiendo, trabajar con pacientes que se encuentran siendo tratados o que han recibido en algún momento tratamiento con antipsicóticos, trabajar en lo que se refiere a la adherencia al tratamiento, indicando la importancia que tiene el poder sostener estos tratamientos a pesar de los efectos adversos, trabajando indudablemente en equipo y remitiendo a su psiquiatra para el control de estos efectos adversos si los mismos se tornan en demasiado molestos o riesgosos para la vida del paciente, pero siempre intentando poder sostener estos tratamientos de mantenimiento, tanto en lo que se refiere a los trastornos de tipo psicóticos como a los trastornos del estado de ánimo. Vamos a pasar ahora a describir otro grupo de psicofármacos que son el de los ansiolíticos y el de los hipnóticos. No los vamos a describir a todos, no se asusten, sino que nos vamos a centrar en algunos por el uso más frecuente que ustedes realizan como médicos generales y en otros porque no nos vamos a detener en el día de hoy, pero sí los van a desarrollar en la próxima clase de psicofarmacología.
Básicamente los ansiolíticos e hipnóticos se dividen en dos grandes grupos: moduladores GABAérgicos, es decir, aquellos que actúan en cuanto a su mecanismo de acción, sobre la transmisión GABAérgica, y ansiolíticos que actúan por un mecanismo distinto a la modulación GABAérgica. Dentro de los moduladores vamos a describir las benzodiazepinas por su uso en medicina en general y en las especialidades médicas. Somos quizás los psiquiatras los que menos usamos las benzodiazepinas, todo lo cual nos lleva a no detenernos en los otros moduladores GABAérgicos. Con relación a los ansiolíticos, que actúan por un mecanismo diferente, van a estudiar en la próxima clase a los serotoninérgicos, como son los IRS y los duales, que de hecho son estos antidepresivos que, usados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, hoy en día la primera indicación terapéutica en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y los moduladores de los canales de calcio, voltaje sensible, como la pregabalina, que vamos a describir por su uso también muy frecuente en medicina general y en distintas especialidades. Las benzodiazepinas son, sin lugar a dudas, los psicofármacos más empleados, más usados, y es muy importante el conocimiento de ustedes en cuanto a la farmacocinética y fundamentalmente a la farmacodinamia, ya que son fármacos que tienen un potencial de abuso sumamente elevado, con un empleo frecuente, como decíamos, en medicina general y en otras especialidades, pero con un riesgo muy grande del desarrollo de dependencia. De ahí que es muy importante que ustedes, como futuros médicos generales, desarrollen un conocimiento que les permita un uso racional de los mismos. Desde el punto de vista farmacocinético, de la farmacocinética, tienen como característica por su liposolubilidad, absorberse de una manera completa y muy efectiva por vía oral. De ahí que podemos decir que la mejor vía de administración de una benzodiazepina es la vía oral, salvo en situaciones en que, ya sea por la condición clínica del paciente, no podemos administrarle, podemos pensar en otras vías de administración, porque la vía intramuscular tiene la característica de tener una absorción muy errática, salvo el lorazepam, que es la única benzodiazepina que tiene una buena absorción por la vía intramuscular. Con relación a la distribución, la característica es que se unen un alto porcentaje a proteínas plasmáticas que atraviesan todas las membranas, y esto es muy importante a tenerlo en cuenta, no solo la membrana o la barrera hematoencefálica, sino también pasan a la leche y atraviesan la placenta, actuando sobre el feto, sobre el embarazo. Hay que tener muy en cuenta el uso y el abuso de las benzodiazepinas por el riesgo de los efectos que en el recién nacido esto puede llegar a provocar, habiéndose descrito verdaderos síndromes de abstinencia en los recién nacidos. La característica de las benzodiazepinas desde el punto de vista de su vida media es que precisamente tienen una vida media muy distinta unas de otras, que es lo que nos permite realizar una clasificación de ellas teniendo en cuenta su vida media, y esto a su vez tiene indudablemente implicancias desde el punto de vista clínico. Teniendo en cuenta la vida media, las benzodiazepinas pueden clasificarse en de acción prolongada, de acción intermedia, de acción corta y de acción ultracorta. Las de acción prolongada tienen la característica, tienen una duración de acción mayor de 24 horas, las de acción intermedia entre 12 y 24 horas, las de acción corta entre 6 a 12 horas y las de ultracorta menos de 12 horas. Esto tiene implicancias desde el punto de vista clínico. Si empleamos las de acción prolongada, vemos que su acción se mantiene en el tiempo, con lo cual la cantidad de veces que vamos a tener que darla
a las benzodiazepinas de acción prolongada para obtener un efecto sostenido a través del tiempo es menor. Generalmente 2 veces por día podemos obtener un efecto clínico que se mantiene a través del día. De hecho, estas benzodiazepinas, como es el clonazepam y también el alprazolam, que tiene una vida media de tipo intermedia, son medicamentos que damos mucho por su efecto ansiolítico debido a que tienen la característica de tener una alta potencia, que luego vamos a describir digamos, la clasificación en base a la potencia, pero que se relaciona, recuerden, con la dosis para obtener el efecto clínico deseado. El hecho de tener una alta potencia, el clonazepam y el alprazolam, nos lleva a utilizarlos en el tratamiento inicial de los trastornos de ansiedad mientras esperamos que los antidepresivos del tipo de los IRS actúen a través de esos mecanismos de adaptación típicos de los antidepresivos, ejerciendo desde el inicio del tratamiento este efecto antidepresivo por la característica que tienen las benzodiazepinas de actuar de una manera inmediata. Con relación a las de acción corta y ultracorta, el efecto dura poco tiempo. Esto hace que desde el punto de vista clínico, la indicación clínica que tienen estas benzodiazepinas de acción corta y ultracorta son cuando queremos actuar en pacientes para ejercer algún efecto sobre los trastornos del sueño, sobre el insomnio básicamente, ya que por esta acción de breve duración no tienen ese efecto residual o de resaca que sí tienen las benzodiazepinas de vida media más larga, como las de acción prolongada o intermedia. Desde el punto de vista también de la farmacocinética, hay otro elemento que es muy importante a tener en cuenta y que es el metabolismo. Básicamente, las benzodiazepinas, de acuerdo a su metabolismo, las podemos clasificar en 3 grupos. Unas que utilizan 3 pasos, otras 2 pasos y otra, un paso hepático para su metabolismo. Se ha podido observar que aquellas que utilizan un paso, y sobre todo este paso es la conjugación con el ácido glucurónico, son benzodiazepinas que podemos administrar en pacientes que presentan hepatopatías, porque no necesitan de un buen funcionamiento hepático, es decir, la metabolización por conjugación con el ácido glucurónico, necesita menos funcionamiento hepático. De ahí que podemos darla en pacientes que tienen problemas a nivel de hepatopatías. Otra característica es que también tenemos que tener en cuenta que en los pacientes de la tercera edad, en las cuales con frecuencia están polimericados o bien presentan algún tipo de disminución por la evolución típica del proceso de envejecimiento del funcionamiento hepático, son cuando es necesario emplear una benzodiazepina, son las benzodiazepinas más adecuadas en cuanto a su utilización. Desde el punto de vista del el mecanismo de acción, las benzodiazepinas actúan, decíamos, modulando la vía de transmisión GABAérgica. ¿Y cuál es el efecto que provocan? Básicamente, las benzodiazepinas actúan en un sitio del receptor GABA, provocando, al actuar sobre ese sitio del receptor GABA, que es un receptor benzodiazepínico, provocan el ingreso de los iones cloruro dentro de la neurona postsináptica. Este ingreso de los iones cloruro hace que la neurona postsináptica se cargue negativamente, aumentando la carga negativa del reposo y pasando a un estado de hiperpolarización, lo que va a producir la depresión de esta neurona, ejerciendo este efecto depresor tan típico que tienen las benzodiazepinas. Una característica de las benzodiazepinas es que para ejercer este efecto, que es unirse
con el receptor benzodiazepínico y producir el aumento del ingreso de los iones cloruros en el interior de la neurona, necesita la presencia del neurotransmisor GABA, con lo cual lo que provoca en realidad en cuanto a su mecanismo de acción las benzodiazepinas es un aumento de la frecuencia de los receptores, de la apertura de el canal del cloro que está dentro de el receptor GABAérgico. Este aumento de la frecuencia explica el efecto depresor que tienen las benzodiazepinas, que es un efecto que tiene la característica que difícilmente si la persona solamente toma o ingiere benzodiazepinas pueda llegar a tener un efecto mortal. Sí puede ocurrir un efecto mortal cuando se asocia con otro tipo de depresores, como es el caso del alcohol. El alcohol produce un aumento de la apertura de estos canales más persistente, produciendo un ingreso más permanente del cloro, que puede llegar a una depresión que combinada de los iones cloruros, combinada con una benzodiazepina, puede llegar a tener un efecto mortal. De ahí la importancia a tener en cuenta con relación al efecto de acción. Entonces les decía que el receptor GABA es un receptor que está formado por estructuras proteicas, como todos los receptores de las neuronas, y el sitio de unión de la benzodiazepina es entre el receptor alfa y el receptor GABA, teniendo como característica que no actúa la benzodiazepina sobre el canal del cloro que está limitado por estas 4 subunidades, sino que ese receptor benzodiazepínico se encuentra a nivel de estas 2 subunidades, que son la subunidad alfa y la subunidad gamma del receptor GABAérgico. Otra característica que es importante tener en cuenta con las benzodiazepinas es que el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es un mecanismo de iniciación, es decir, apenas el paciente comienza a tomar la benzodiazepina, aparece el efecto clínico que estamos buscando junto con sus efectos adversos. Sin embargo, las benzodiazepinas también tienen un mecanismo de adaptación que luego vamos a describir cuando veamos el gran riesgo del uso prolongado de las benzodiazepinas, que es la dependencia, porque también las benzodiazepinas producen un mecanismo de adaptación que está relacionado precisamente con la tolerancia y con el desarrollo de del síndrome de dependencia, la consecuencia del síndrome de abstinencia al discontinuar la toma de una benzodiazepina. ¿Cuáles son las acciones clínicas y derivadas de ellas, las indicaciones por las cuales podemos emplear o empleamos de hecho benzodiazepinas? La primera es la acción ansiolítica. Acción ansiolítica es una acción de inicio, como recién describíamos, que nos lleva a utilizarla en los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el TOC y el trastorno de ansiedad social. Sin embargo, y para prevenir el desarrollo de tolerancia y de dependencia, es importante recordar que solo se da en el momento inicial del tratamiento, en la espera que aquella medicación que es la medicación de primera elección, que son los antidepresivos del tipo de los IRS y de los IRNS, comiencen a actuar a partir de la 3ª o la 4ª semana, de forma tal que una vez que tenemos el efecto ansiolítico de estas drogas antidepresivas, las benzodiazepinas deben ser retiradas de una manera gradual, como luego vamos a describir. Otro efecto que a veces podemos usarlo, y esto generalmente se utiliza en los cuadros de agitación y de excitación, es la acción sedante, que produce una tranquilización psíquica y una atenuación de la actividad física o motora, que nos lleva a utilizarlo sobre todo en los cuadros de agitación psicomotriz, generalmente asociados, y aquí sí administrados por vía intramuscular, asociados con antipsicóticos en los pacientes
pacientes a veces con brotes de tipo psicóticos, en los que es necesario potenciar la acción del antipsicótico, logrando un efecto sedante en los pacientes. Otra de las acciones es la acción hipnófora, que nos lleva a utilizarlo por esa facilitación del sueño en los pacientes que tienen un insomnio transitorio, siempre siendo necesario buscar las causas subyacentes para corregirlas y dando, como recién lo decíamos, para la acción ansiolítica, la medicación por un tiempo sumamente breve. Otro empleo de las benzodiazepinas es por su acción anticonvulsivante, y en esto destacan el uso del clonazepam, del diazepam, incluso en el estado epiléptico, a veces por vía endovenosa, pero en esto quiero hacer una salvedad. Decíamos que las benzodiazepinas se absorben muy bien por vía oral, salvo en situaciones como puede ser anticonvulsivante, podemos pensar en la utilización de otras vías, pero cuando pensamos en la vía endovenosa hay que ser muy cauteloso por el efecto depresor que tienen las benzodiazepinas sobre el sistema nervioso, pueden producir una depresión del sistema respiratorio, con lo cual se puede llegar a provocar la muerte del paciente, siendo por tanto necesario que el uso por esta vía de las benzodiazepinas solo se realice cuando tenemos monitorizado al paciente y con un control de sus signos vitales muy importante. Con relación a la acción miorrelajante es otra indicación, y en este sentido quien más tiene eficacia desde el punto de vista clínico de tipo miorrelajante es el diazepam. Otras indicaciones son la abstinencia alcohólica, la inducción anestésica, la apaticia, otro tipo de indicaciones, incluso las indicación a veces en cuadros como los antipsicóticos, como digamos en asociación con los antipsicóticos, para aumentar, como recién veíamos, el efecto de tipo sedativo. Desde el punto de vista de la potencia de las benzodiazepinas, existe una clasificación de las mismas, que es la clasificación en benzodiazepinas de alta y de baja potencia. Esta clasificación en benzodiazepinas de alta y de baja potencia se relaciona con la dosis a la cual el efecto clínico que estamos buscando aparece. En este sentido, las que tienen mayor potencia son sin lugar a dudas el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam. Ustedes pueden verlo teniendo en cuenta la dosis, digamos la equivalencia de las dosis 0,25, 0,5 y 1. Esto se relaciona indudablemente con el empleo de estas tres drogas, de estos tres psicofármacos como ansiolíticos. ¿Por qué? Porque a una dosis baja aparece el efecto que estamos buscando, que es el efecto ansiolítico. No así el caso del bromazepam y el diazepam, que sí tienen el efecto ansiolítico por una dosis alta, en la cual el efecto sedativo, que son efectos generalmente no deseados, y sobre todo no deseados y adversos en el caso de los trastornos de ansiedad, aparecen. Esto genera que las benzodiazepinas más empleadas en psiquiatría, sin lugar a dudas, son los de alta potencia, como el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam. Con relación a los efectos adversos, uno, lo acabamos de decir, cuando describíamos el efecto de la sedación, sobre todo en los de baja potencia, es la sedación excesiva con alteraciones en el rendimiento, provocadas básicamente por la disminución de la capacidad de reacción y la capacidad refleja, que nos lleva a recomendar siempre en quienes están consumiendo benzodiazepinas tener muchísimo cuidado con el empleo de maquinarias o con el manejo de vehículos por la disminución de la velocidad de reacción.
También pueden aparecer efectos paradojales que son más frecuentes en los niños, en los ancianos o en las personas que tienen algún tipo de daño neurológico, apareciendo precisamente el efecto opuesto al cual estamos buscando, con una gran agitación e irritabilidad. Dificultades nésicas que son muy importantes a la hora de tener en cuenta, sobre todo en los tratamientos prolongados, una disminución generalmente de la atención, de la concentración, una disminución de la capacidad para fijar nueva información, lo cual es más marcado en aquellas benzodiazepinas que tienen vidas medias más cortas o ultracortas. Y indudablemente el gran riesgo a tener en cuenta por el frecuente mal uso de las benzodiazepinas en medicina en general e incluso por automedicación es el riesgo de la tolerancia, la dependencia y la abstinencia, que se encuentra relacionado con los mecanismos de adaptación típicos de las benzodiazepinas, que generan que ese efecto clínico que inicialmente aparece requiera después de un tiempo para aparecer que el paciente aumente la dosis. Y al ir aumentando la dosis va desarrollándose progresivamente este síndrome por los cambios de adaptación que se producen en la neurona, la posibilidad de aparición de una dependencia con la aparición de un síndrome de abstinencia. De hecho, esto nos lleva a tener en cuenta que la discontinuación de una benzodiazepina no debe de realizarse nunca de golpe, sino que debe realizarse en forma lenta o progresiva para evitar la aparición de estos síndromes de discontinuación. Esta clasificación en recurrencia, rebote y abstinencia, propiamente dicha, es una clasificación más bien pedagógica, porque de hecho en la clínica se da muchas veces superpuesta, pero nos permite por ahí comprender los síntomas que aparecen en este síndrome de discontinuación. En caso de la recurrencia aparecen los síntomas por los cuales indicamos la benzodiazepina. En este sentido aparecen los síntomas de ansiedad cuando la indicación ha sido básicamente el efecto de tipo ansiolítico. De rebote, al discontinuar la benzodiazepina, aparecen los mismos síntomas que el paciente tenía y por los cuales lo indicamos, pero también aparecen otros síntomas, como mucho estos síntomas que por los cuales lo habíamos indicado, aparecen con mucha mayor intensidad. Es decir, la ansiedad, el trastorno del sueño aparece mucho más marcado y por eso hablamos de rebote, que cuando el paciente había comenzado a tomarlo. Y la abstinencia propiamente dicha, que se caracteriza por la aparición de los síntomas por los cuales lo habíamos indicado y la aparición de otro tipo de síntomas. De hecho, pueden llevar a aparecer alteraciones del tipo de la sensopercepción, con alteraciones cuantitativas o cualitativas, incluso alucinaciones de tipo visuales, auditivas, convulsiones, alteraciones del medio interno. De ahí el cuidado que haya que tener en la retirada de una benzodiazepina. A veces es muy común y es muy frecuente pacientes que son internados y que están tomando benzodiazepinas o porque el paciente no lo relató o porque el médico decide suspenderlo bruscamente, aparezca a los pocos días, a las pocas horas, 24, 48 horas de la internación, un síndrome de discontinuación con todas las características de un síndrome de abstinencia que acabamos de describir. De ahí que siempre que decidamos retirar por alguna razón las benzodiazepinas, hay que hacerlo en forma lenta. Una manera puede ser retirar 25% por semana y a las 4 o 6 semanas retirar completamente la benzodiazepina, u otra posibilidad es hacerlo en forma más lenta, retirando de 10% por semana hasta llegar a 2 a 4 meses de haber podido retirar la benzodiazepina.
Otra recomendación es, si está tomando una benzodiazepina de acción intermedia o de acción corta, pasarlo a una benzodiazepina de acción larga, en las cuales el número de tomas diarias es menor, y luego recién comenzar el proceso de discontinuación. Otros efectos adversos que pueden verse en el caso de las benzodiazepinas es la sequedad bucal, las reacciones alérgicas, la astenia, la cefalea, aumento de peso y depresión respiratoria. De ahí que haya que ser muy cautelosos con el empleo en pacientes, el empleo de las benzodiazepinas en pacientes que tienen diferentes tipos de trastornos orgánicos respiratorios. Por último, vamos a describir un grupo de psicofármacos que corresponden a los moduladores del canal del calcio, voltajes sensibles, a través de la subunidad alfa-2 delta, concretamente la pregabalina. La pregabalina, a pesar de que tiene una estructura muy parecida a GABA, actúa por un mecanismo diferente a la modulación GABAérgica. Precisamente actúa a través de modular los canales voltaje, calcio, voltajes sensibles, provocando una disminución de la entrada de calcio. Esta disminución de la entrada de calcio produce una disminución de la liberación de diferentes neurotransmisores en distintos sectores del sistema nervioso central. De acuerdo a estos niveles del sistema nervioso central, donde ejerza su acción disminuyendo la liberación excesiva de neurotransmisores, va a ser el efecto clínico que va a provocar. Cuando produce la disminución de glutamato y noradrenalina actuando a nivel de la neocorteza, el efecto clínico que se observa es un efecto de tipo anticonvulsivante. Cuando la disminución de las neurotransmisiones a nivel de la noradrenalina en el hipocampo, con disminución del ritmo teta hipocampal, lo que se produce es la acción ansiolítica que lleva al empleo en psiquiatría para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, como es el trastorno de ansiedad generalizada. Y a nivel de la médula espinal, produciendo una disminución de la sustancia P, con lo cual genera una disminución del dolor neuropático que lleva a esta indicación frecuente del empleo de la pregabalina, que es para el manejo del dolor. De hecho, es hoy la pregabalina un psicofármaco empleado muy frecuentemente en diferentes especialidades clínicas, precisamente por esta acción clínica, que es un mecanismo de acción a nivel de la neurotransmisión y a nivel de distintos niveles del sistema nervioso central, provoca. Esto lleva a que las indicaciones sean fundamentalmente desde el punto de vista clínico en la ansiedad generalizada, con dosis de 150 a 450 miligramos, en la fibromialgia, por la acción fundamentalmente a nivel del dolor, de 150 a un máximo de 450, en la neuropatía diabética periférica, con dosis máximas de 300 miligramos, y en la neuralgia posherpética, con dosis de alrededor de 600 miligramos por día. Lo importante a destacar en esto es que llegar a esas dosis debe hacerse en una forma lenta. En este sentido, es preferible comenzar con una dosis baja e ir aumentando la dosis hasta llegar a la dosis terapéutica para evitar efectos adversos que aparecen con el empleo a dosis elevadas, que se relacionan fundamentalmente con sedación, mareo, lo cual puede incluso aumentar en personas mayores el riesgo de caídas. De ahí que es muy importante ir titulando la dosis de la pregabalina en función de la respuesta que estamos buscando, de la respuesta clínica buscada, pero teniendo en cuenta la tolerancia del paciente, comenzando con una dosis baja. Hasta acá llegamos, en la próxima clase
que creo que va a ser el día viernes, vamos a desarrollar la segunda parte de los psicofármacos correspondientes a antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Muchas gracias, hasta luego.